Hola, mi grupo está conformado por Yurani Zuluaga, Ciro Monzón, Caroline Pérez y mi persona Estefanía Tavares. El día de hoy venimos a hablarles sobre metodología sociolingüística. Somos estudiantes de séptimo semestre de licenciatura en literatura y lengua castellana en la Universidad de Córdoba. Y todos los comentarios, todos los resúmenes y la información de la cual basamos nuestra exposición está en el libro Sociolingüística y Pragmática del Español de la autora Carmen Silva Corbalán. En primer lugar, recordemos que el método sociolingüístico es descriptivo e interpretativo y tiene como objetivo central dar cuenta de las estructuras lingüísticas, ya sea o más bien en el plano oral, tanto en el plano oral como en el plano escrito. A la hora de identificar un paradigma común en la sociolingüística o en la metodología sociolingüística, se debe tener en cuenta que este debe tener como objetivo describir y explicar unos determinados usos lingüísticos en una comunidad o más bien que son variables en una comunidad. Debido a esto, pues estos estudios se caracterizan por seguir 5 pasos, los cuales abordaré de manera breve en 4. Observación de la comunidad e hipótesis de trabajo. Este punto es muy flexible debido a que la formulación de actividades depende del objetivo planteado en la investigación o si se tiene una hipótesis muy general o muy específica. El tercer punto es la recogida de los datos o la recolección de datos. Este paso sucede después de decidir la población de estudio y aquí se da la recolección de datos lingüísticos, que también es conocida como entrevista lingüística. Con ella se busca obtener información o pues la información necesaria por medio de diversos medios o implementos o técnicas. Y para que se produzcan unos mejores resultados, pues el investigador debe crear o debe tener un ambiente de confianza con el entrevistado o con el grupo o comunidad a la cual se piensa entrevistar. Bien, el segundo punto es la selección de los hablantes. Aquí se debe tener en cuenta o también se tiene en cuenta el objetivo y la hipótesis de investigación, ya que si se le asigna a la investigación más importancia a los factores lingüísticos, entonces se buscará o se incluirá una muestra homogénea de hablantes y se seleccionará entonces una muestra representativa, la cual se hace mediante una técnica de muestreo. Por otro lado, en el proceso de selección de la muestra hay 2 tipos o se puede dar de 2 formas, que son el muestreo al azar y el muestreo intencionado. Y también se debe tener en cuenta que el número de individuos en la muestra es aún un problema pues que no ha logrado resolver la sociolingüística. El análisis de los datos es nuestro cuarto y último punto, y con este recogemos también el quinto punto, que es la interpretación de los resultados de análisis. Bien, en este aspecto hay 2 tareas al analizar. La primera es realizar un análisis cuantitativo que prácticamente es obligatorio y en el que se busca identificar variables lingüísticas, contextos lingüísticos, identificar variables extralingüísticas y codificar las variables. En la segunda tarea se realiza como un análisis cualitativo y que se realiza o no, este sí va a depender del objetivo de la investigación o del objeto de estudio que se haya planteado en la investigación. Y con este se pretende cuantificar y aplicar procedimientos estadísticos. Una vez decidida la población que se va a estudiar, el siguiente paso es la recolección de datos lingüísticos. Para esto se utilizan unas técnicas. En primera instancia tenemos la conversación grabada. Esta tiene como objetivo obtener la muestra del habla en conversaciones o en lo que respecta a la vida diaria, o sea, temas normales que no radican nada de formalismo. Otras técnicas que se pueden usar en la recolección de datos son
Primero tenemos las respuestas breves y anónimas. En esta se hace una pregunta que ya de antemano se tiene la respuesta, solamente para así poder estudiar la variable lingüística. Como segunda tenemos la entrevista telefónica. La tercera, la entrevista a la puerta. La cuarta, recuento de una historia, ya sea por medio de un dibujo o una película o alguna representación. La quinta son pruebas formales de repetición. Otra técnica sería diarios basados en autoobservación de conductas lingüísticas y por último preguntas directas e indirectas. Para la selección de la muestra de los hablantes se deben tener en cuenta principalmente el objetivo e hipótesis planteada en la investigación. Para ello se deben tener en cuenta dos métodos principales. El método de Survey, que consiste en la selección de la muestra de forma aleatoria, y el método intencionado, en donde la selección de la muestra de hablantes ha sido seleccionada con antelación. En el muestreo al azar, el investigador toma al hablante de una forma aleatoria, para así tener una muestra selectiva del grupo al que se está investigando. En el muestreo intencionado, el investigador selecciona con anticipación la categoría y la cantidad de individuos que desea incluir en su investigación. Esto puede variar en grupos equilibrados o dependiendo de la proporción de la población. En la sociolingüística no existe una cantidad definida de muestras, pues esto puede variar según el grupo o la población a la que se está investigando. Sin embargo, se ha planteado que se debe sacar una media de 25 muestras por cada 100.000 habitantes. Claro, esto variando dependiendo la cantidad o la proporción de la población a la que se investigue. En la metodología de investigación sociolingüística, el último trabajo que se debe llevar a cabo o que debe llevar a cabo el investigador o los investigadores es el análisis de los datos lingüísticos. ¿Este en qué consiste? Este está dividido en dos maneras. Se debe hacer un análisis cualitativo, que es obligatorio dentro de la investigación, y luego un análisis cuantitativo, que va a ser obligatorio o no, de acuerdo al objetivo de la investigación. Cada uno de estos dos análisis lleva unos procesos a seguir. Para tener más claridad en lo que se quiere hablar, vamos a dar un ejemplo del señor Medina Rivera que hizo en Puerto Rico con la variante fonológica. En el análisis cualitativo, Medina Rivera lo divide en 4 pasos. El primer paso consiste en identificar la variable. La variante de él es una cosa muy distinta, que es la que se quiere estudiar, es la vibrante múltiple alveolar, comparándola con la vibrante múltiple velar. Esta consiste en lo siguiente. Se quiere identificar cuál es la variante. En este caso, Medina consistió que se trata de una variante dependiente, la cual está determinada por unos factores. Esto lo vamos a hablar en el segundo paso. Unos ejemplos que él da es cuando pronuncian la palabra carro, cuando pronuncian la palabra rosa, cuando se encuentra esta en posición inicial, cuando se encuentra en posición intermedia para este trabajo. El segundo paso en el análisis cualitativo es la postulación de la hipótesis. En esta, Medina Rivera consiste en que hay unos factores que son determinantes, los cuales llama variable independiente. Y estos se deben investigar para llevar a cabo cuál es el proceso o cuáles son los factores dentro lingüísticos que hacen este cambio en la vibrante múltiple alveolar y la vibrante múltiple velar. El tercer paso que plantea Medina Rivera es el contexto lingüístico. Este consiste en cómo está distribuido este fonema dentro de otros fonemas en una palabra. Según el sistema del español, este fonema debe estar ubicado en la parte inicial seguido de una vocal. En esta, él encuentra varios contextos lingüísticos en el cual menciona Rita ya llegó. En este caso sería posición inicial. Otro es enredó, que sería cuando está precedida de la consonante nasal N. Por otro lado tenemos cuando dice alrededor, que sería cuando está acompañada de una lateral. El último paso dentro del análisis cualitativo es analizar la cantidad de casos de concurrencia que hubo el fenómeno. En este caso se hacen las consideraciones tanto contexto lingüístico como en la hipótesis, si la hipótesis fue veraz o fue nula.
Luego de haber hablado sobre el análisis cualitativo, Medina habla del análisis cuantitativo, que se divide en 3 partes. La primera parte consiste en la codificación. Esta se usa en las grabaciones y se trata de buscar cuántas veces los hablantes repitieron la vibrante múltiple alveolar y la vibrante múltiple velar. En este caso se concluyó que la cantidad de repeticiones que se hizo fueron 2.494. El segundo paso dentro del análisis cuantitativo es la cuantificación. Esta consiste en aplicarle a los resultados de la codificación unas fórmulas por medio de unos programas, ya sea SPSS o Van Brull, para ver cuántas veces se repite la variante alveolar o la variante velar. Como última instancia dentro del análisis cuantitativo está la interpretación de los resultados. Medina Rivera aquí concluyó que aunque la velar no se usa frecuentemente, no se ha perdido en Puerto Rico, lo que quiere decir que la alveolar es la que más se utiliza, sin embargo la velar no se ha perdido del todo. Gracias.